De regreso esta mañana por Canal 4 RD, llega el momento de nuestra entrevista central. A los fines tenemos un invitado que sin duda colocará en contexto todo lo que se puede potenciar desde la provincia de Samaná. Nos estará acompañando el señor Pedro Catrén, para lo cual les invitamos a conocer su perfil de vida. Pedro Catrén Bonilla, abogado, politólogo, activista social nacido en Santo Domingo con muchos años trabajando y residiendo en Samaná. Académico y profesor universitario, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1971. Realizó estudios de posgrado en Sociología en la Universidad de Roma, Italia, 1974. Maestría en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 1980, así como un posgrado en Justicia y Procedimiento Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2001. Socio fundador de la Oficina de Abogados Catrén y Vega, profesor universitario de las materias de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. De lucha ininterrumpida por los derechos y la democratización de la sociedad dominicana, a la que ha contribuido con una vasta producción de textos en artículos, ensayos y libros, atravesados todos por la investigación acerca de la teoría y la práctica de la democracia. Actual senador de la provincia de Samaná. Pedro Catrén Bonilla está dedicando todo su tiempo y esfuerzo a trabajar en los proyectos y las iniciativas legislativas necesarias para convertir en realidad el progreso y el desarrollo de Samaná. Con nosotros el doctor Pedro Catrén. Es un gusto recibirle esta mañana a través de Canal 4 RD y más aún cuando los alrededores también le traen gratos recuerdos de su infancia y su formación. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy contento de estar con usted y contento de estar en este edificio que forma parte de mi memoria personal, o sea, una memoria muy agradable que tuve muchos años compartiendo, porque yo me crié por esta zona. San Juan Bosco. San Juan Bosco, sí. Pues para nosotros definitivamente es muy importante abordar todo lo que tiene que ver con los proyectos de emprendedurismo, propiamente hablando, para su provincia, Samaná, pero más aún también de algunos escollos que muchas veces se plantean y frenan ese desarrollo. Por ejemplo, doctor Catrén, ¿qué haremos con el peaje de Samaná que dificulta que pueda haber una movilización mayor hacia la provincia que usted representa? Yo he tenido la suerte de algunos temas de campaña que parecían promesas electorales, se van a convertir en compromisos de Estado, porque el presidente Luis Abinader ha hecho una sintonía muy grande con la provincia de Samaná, y ese tema, el tema del peaje, de la revisión del contrato de la carretera Juan Pablo II y del Boulevard del Atlántico, nosotros hicimos una iniciativa legislativa y propusimos la revisión de ese contrato. Actualmente hemos comenzado a trabajar en esa dinámica. Entendemos que a través del diálogo, a través de una negociación, respetando la seguridad jurídica, porque hay un contrato con una compañía internacional, una compañía colombiana, Argo, y ese contrato tiene cláusulas muy fuertes, pero es un contrato abusivo. No es posible que ir a las terrenas cueste alrededor de 2.000 y tantos pesos ida y vuelta. Esa carretera tiene grandes vicios de construcción, tiene 26 puntos ciegos que son normas prohibidas en las carreteras, en las normas internacionales de carretera. Los puntos ciegos, no sé si ustedes cuando van a Samaná hay unas lomitas que tú no ves el que viene, y si otra persona cruza hay accidentes, ha habido muchos accidentes. El tema
no hay protección para los derrumbes, mate, que son bastante frecuentes en la carretera, y sobre todo, mate, que hemos pagado, ya al día de hoy, hemos pagado 1 vez y media la carretera y todavía quedan alrededor de 20 años de contratos de esa carretera. Además de ser el más caro del mundo. Esa carretera costó 300 millones de dólares, las 2 carreteras. ¿Cuántos kilómetros, don Pedro? Tiene ciento y pico de Santo Domingo de las Américas, Rincón de Molenillo, y 27 kilómetros que tiene lo que se llama el Boulevard del Atlántico, que es de ahí del Catey, de ese punto. La construcción más cara por kilómetro. La última, exactamente, fue escandalosa. Los 27 kilómetros, esos costaron 125 millones de dólares, y el resto, que tiene casi 200 kilómetros, costó 125 millones de dólares. De modo que... ¿Esa inversión la hizo el Estado Dominicano? La hizo el Estado Dominicano. Ese contrato se firmó en el 2002, o sea, con el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, pero se comenzó a ejecutar en el 2008, fue firmada por el contrato por el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Don Pedro, me gustaría montarme ahí en esa pregunta. Con la expertise que usted tiene como abogado, doctor, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero ese contrato leonino puede llevarse a un arbitraje internacional. ¿Por qué no se ha hecho ese procedimiento? Yo creo que el contrato tiene esa cláusula que obliga, si hay un conflicto, a ir a un arbitraje internacional, pero creo que vamos a obviar, o sea, esa situación de llegar a ir a un tribunal internacional, y vamos a establecer un proceso de negociación. Nosotros tenemos el apoyo del presidente de la República, el apoyo del ministro de Obras Públicas, que es la contrapartida en el contrato, el ingeniero de Línea Ascensión, quien ha expresado ya en la prensa en varias ocasiones que el gobierno dominicano tiene la intención de revisar el contrato. Nosotros hemos formado en el Congreso una comisión especial para revisar el contrato con los legisladores de todas las provincias donde pasa la carretera, de Santo Domingo Este con Antonio Tavera, Monteplata con Lenin Valdés, San Francisco de Macorís con Franklin Romero, y quien les habla también, y esa comisión también está participando el vicepresidente del Congreso, Santiago Zorrilla, que ha mostrado también un gran interés por la revisión de ese contrato. Doctor Pedro Catrén, yo quiero irme al turismo. Amo Samaná. Lo digo con toda la claridad del mundo. Amo las galeras, Playa Bonita, Playa Rincón, la ruta del jengibre, el coco, toda esa maravilla. No haga mucho esfuerzo, que Samaná no arranca. Pero espérese, compadre, lléveme despacio, que allá voy. Y que hablar de Cayo Levantado y toda su historia y lo hermoso de aquel lugar. ¿Qué debemos hacer los dominicanos? Hablo de gobierno central, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura, por todo lo que implica también culturalmente Samaná y su historia y todo lo que tiene que ver con los cocolos y demás. No son cocolos, son americanos. Ingleses. Son americanos. Americanos e ingleses, porque No. hay una historia de los ingleses también que se asentaron allá en Samaná. Más americanos que ingleses. Sí, pero hay una parte de los ingleses que luego se fueron a San Pedro de Macorís, y lo podemos ver también históricamente. Cuando nosotros pensamos en Samaná y toda la belleza que hay allí, todas aquellas playas maravillosas, aquel pueblo extraordinario con una manera extraordinaria de tratar a la gente que va a visitar allí, pero faltan estructuras, falta incentivo, falta el que se decida que Samaná sea uno de los destinos turísticos más importantes del país por todo lo que tiene, las ballenas jorobadas y todo lo que corresponde a la bahía de San Lorenzo y la bahía de Samaná y la reproducción de los mamíferos marinos, que somos, hay que decirlo, uno de esos santuarios
nosotros tenemos en Samaná un santuario de mamíferos marinos que aquí no se le saca partida. ¿Qué debemos hacer, don Pedro? ¿Qué usted propone? Samaná fue una provincia olvidada, descuidada y maltratada por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La inversión pública en Samaná fue muy baja durante los 20 años de los gobiernos del PLD y el flujo de turistas era muy poco. A Samaná prácticamente llegan 200,000 turistas y si ustedes tienen una comparación, o sea, con los que llegan a otros polos turísticos como Puerto Plata y ni hablar, o sea, los que llegan a Bávaro, Punta Cana, es muy insignificante los 200,000 turistas que llegan a Samaná. El gobierno del cambio ha despertado una confianza en la inversión pública y privada extraordinaria. De que yo resulté electo senador, o sea, comenzaron a fluir, o sea, inversionistas a mi oficina, a llamarme, a hacer reuniones. Y en este momento tenemos en carpeta para iniciar proyectos de más de $1,000 millones en Samaná y una inversión pública también significativa. El presidente Luis Abinader ha ido ya 2 veces, tuvimos una reunión, un encuentro con más de 85 empresarios en Samaná recientemente, donde se le presentó esa carpeta de proyectos. Para que ustedes tengan una idea, los televidentes, un elemento que había sido una petición extraordinaria de muchos años, arreglar la entrada de Samaná, eso se va a hacer, va a comenzar a realizarse la entrada de Samaná. Hay un proyecto de hacer la terminal de cruceros en el municipio cabecera Santa Bárbara de Samaná. Se va a hacer un parque temático y una terminal comercial en el aeropuerto, en el puerto Duarte de Arroyo Barril. Se van a hacer más de 20 o 25 hoteles importantes. Hay un proyecto para desarrollar zona franca en Arroyo Barril y zona franca en el aeropuerto del Catey. Como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, Samaná va a ponerse en el mapa de la República Dominicana y del mundo como un destino turístico importante. Y también tenemos un gran apoyo del actual ministro de Turismo, David Collado, quien nos ha dicho que va a hacer de Samaná lo mismo que él hizo de la ciudad de Santo Domingo. De modo que con esa confluencia de una voluntad política del Estado Dominicano en este momento y el apoyo y la confianza que tienen en ese Estado y en el actual gobierno, los empresarios, Samaná va a despegar, o sea, y vamos a tener en los próximos años un rostro diferente de Samaná. No va a ser ese rostro de una Samaná polvorienta, una Samaná llena de gente pobre. Samaná es la 5ª provincia más pobre del país. Mucha gente se queda en esa visión que tú tienes, Samaná, como un paraíso, pero Samaná, el 60% de la gente de Samaná es pobre. En Samaná, el 80% de la gente no tiene agua potable, no tiene servicios sanitarios. Son necesidades muy elementales, por eso quisiéramos por favor que nos pase balance a las principales necesidades que tiene el pueblo y de qué manera a través de la innovación piensan explotar, por ejemplo, el turismo rural en la zona. Sí, Pedro, perdona, para agregar, ni siquiera tiene un hospital general que tenga esa dimensión de lo que es Samaná. Sí, yo tengo 3 ejes temáticos fundamentales en mi senaduría. Primero es pensar en la gente, tratar de sacar, o sea, la mayoría de la gente de Samaná de la pobreza, y en esos temas hay la necesidad de generar empleo. Samaná necesita producir grandes empleos. Ahora, por ejemplo, la provincia ha sido muy golpeada con el tema de la pandemia porque ya se vivía básicamente del turismo, y todos los hoteles están cerrados,
los taxistas, los turoperadores, toda esa gente no tiene trabajo en este momento. Es decir, que además de la tradicional pobreza que ha tenido Samaná, ha sido muy golpeada por el tema de la pandemia. Yo creo que con estas grandes inversiones que se van a hacer a nivel privado, tanto nacional como extranjero, y a nivel público, ya el presidente Luis Abinader fue hace 2 semanas a Samaná y dio el primer picazo de la carretera del Limón, una carretera que va a ir a una zona que se llama Agua Sabrosa, Morón y Las Canas, son playas muy hermosas. Se está haciendo el puente del Limón. En un día, el presidente Luis Abinader inició obras por más de 120 millones de pesos, importantes para el despegue de Samaná. Y ya se va a aprobar en este presupuesto. He estado peleando mucho el tema, como yo le decía, de la entrada de Samaná. Vamos a tener el hospital de Las Terrenas, que es un hospital que ha estado en construcción durante 6 años. Ese hospital, un polo turístico. Las Terrenas es la capital económica de la provincia de Samaná. En Las Terrenas hay una dinámica económica, un turismo inmobiliario, hay 11 bancos en Las Terrenas, hay un dinamismo importante, hay una comunidad extranjera, hay 300 familias europeas que viven y residen permanentemente en Las Terrenas, hay un liceo francés, hay un colegio alemán, hay un colegio americano, es una zona multiétnica, multicultural, hay una población también haitiana que convive en Las Terrenas, de modo que vamos a trabajar para desarrollar ese potencial, todo ese potencial. Y como decía mi amigo Raúl Nova, Samaná es la provincia que tiene la historia cultural más rica. Se podría decir que Samaná, parafraseando a Juan Bosch, es el Caribe imperial. Samaná se dio el primer choque de civilización, la primera batalla entre españoles e indios. Hay algo que quiero puntualizar, don Pedro. Usted maravillosamente habla de Las Terrenas, pero hay que hablar de Sánchez Samaná. La mayoría del dominicano no conoce la historia de Sánchez Samaná. El ferrocarril. Estamos hablando de donde estuvo el primer ferrocarril que llegaba hasta el Cibao. Ojo, la primera comunidad de República Dominicana que tuvo un banco, donde tuvo el primer correo, la primera oficina de correo que estuvo allí. Lamentablemente a lo largo de los años ha ido quedando atrás Sánchez Samaná. Se han destruido esas casas victorianas hermosísimas que habían allí. ¿Han pensado ustedes también, don Pedro, en rescatar un poco de la historia de Sánchez? Mira, hay un plan de ordenamiento territorial para la provincia de Samaná que hizo el empresario José Manuel González Cuadra, que se hizo en el gobierno pasado, con una compañía de arquitectos españoles, Vidal y Vidal, que es un plan que lo hemos asumido por la calidad de la propuesta, y ahí está contemplado el tema de rescatar, y potenciar todos esos valores históricos de la provincia de Samaná. Yo tengo una relación con Sánchez muy estrecha porque la primera vez que yo fui a Samaná, llegué a Sánchez, y Sánchez ha sido un bastión electoral que me ha apoyado mucho. Yo tengo una relación muy estrecha con el alcalde, Inocencio Jesús Calcaño Chaván, que ha sido 4 veces alcalde. Yo creo que es el cacique de la provincia de Samaná, la figura más importante. Hay interés de rescatar esas casas victorianas en ese plan. Ahí quedan alrededor, todavía que se pueden rescatar, alrededor de 18 casas muy bellas. Hemos hablado con las personas del Banco Nova Escocia, porque ese fue el primer banco que hubo en la República Dominicana. El primer automóvil que hubo en la República Dominicana estuvo en Sánchez, un carro Ford. Hay un libro sobre la familia de Samaná,
que ahí se relatan toda esa historia. El gran Caruso, el cantante, vino a un teatro a cantar en Sánchez. Había un ferrocarril, la primera conexión que había en la República Dominicana a nivel interno era el ferrocarril de Sánchez, que llegaba a La Vega y a Salcedo. Claro. Me contaba Fafa Tavera que cuando él era un adolescente, yo esperaba en Salcedo el ferrocarril para comer camarones y pescado. Quedan los pilotillos en la playa. Y pescado. Hay una historia muy rica. La religión forma parte de la cultura de Sánchez. La primera era la Biblia, que está en el escudo dominicano. Eso fue porque el representante a la primera asamblea constitucional que hubo en la República Dominicana el 2 de noviembre de 1944 era un pastor, Antonio Gutiérrez, de origen español, porque los canarios fueron los que fundaron Samaná, claro, originalmente, y él exigió que le pusieran la Biblia al escudo dominicano. Y hay una tradición. Después ya en 1838 vinieron cuando éramos ocupados por Haití, el presidente Jefferson le dio la libertad a los norteamericanos negros que vivían en Luisiana, y vinieron y trajeron las ideas protestantes, la Biblia, y se leía en inglés, y todavía en Samaná había una población, y hay una población que habla inglés, y esa Biblia fue muy reprimida por Trujillo, prohibió que se leyera la Biblia en inglés, y Balaguer en 1971 transforma Samaná para hispanizar Samaná, y precisamente para que no se siguiera divulgando la Biblia luterana en inglés, de modo que hay una tradición cultural en muchas vías. Muy rica, y sobre todo anglicismos que se han ido distorsionando, como por ejemplo palabras claves, chorcha, las chorchas, porque viene obviamente de esa derivación anglicana, pero lo importante es ciertamente tener identificados esos elementos culturales que sí pueden ser explotados a través de una innovación en el turismo rural. Me parece tan importante como preguntarle sobre el tema gastronómico, porque ciertamente Samaná es muy identificable sobre platos muy típicos que hoy podemos reconocerlos como propios. ¿Piensan de alguna manera introducirse dentro de los planes de turismo alguna especie de planificación estratégica con un fin gastronómico a nivel internacional? Mira, en Sánchez de manera espontánea todos los años se hace un festival gastronómico que es muy interesante. Eso lo vamos a potenciar, porque la gastronomía de Samaná es maravillosa, muy rica. Yo llevé en una ocasión a un chef internacional, José Andrés, que es un chef, uno de los mejores chefs, que vive en Washington, era cocinero de los Obama, de la Casa Blanca, y se volvió loco con esa gastronomía tan interesante que hay en Samaná. La gente se desayuna con un pescado hervido, con cilantro y tiene que tener su coco. Bueno, desayunar en las playas. Y ñame amarillo, ñame amarillo, que es riquísimo. Ay, Dios. La cantidad de víveres, el mapuey, por ejemplo. Hay un... Don Pedro, mire esa fotografía que está ahí. No, eso es delicioso. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte que vivo en Las Terrenas. Los pescadores me llaman a las 11 de la mañana. Llegaron los barcos que usted quiere, dorado, pesca chillo, quiere el langostino, quiere el lambí, y todo fresco. Yo no como nada congelado, todo lo como al tiempo, y voy permanentemente. Hay buenos restaurantes en toda la provincia, se come muy bien, de modo que hay también el pan de Samaná, es muy interesante. Es un pan de coco. Hay un pan de coco riquísimo, que dice Johnny Cake. Johnny Cake. De ahí es que viene la palabra Johnny Cake. En Samaná hay un pan que se llama el pan light, que es un pan ligero,
que la Don gente... Pedro, pero usted debió traer pan de eso. Perdone que lo saque del tema de la gastronomía. Don Pedro, Don Pedro, usted perdóname, Roberto. debió ser más generoso. Estoy de acuerdo con Monclús. Usted debió ser generoso. Eso se lo vamos a perdonar hoy. No, por delivery, ¿qué es lo que le vamos a perdonar? Y además, en la terrena, que me perdona Jesús que yo hable de la terrena, con esa afluencia de cultura europea y cultura dominicana, hay un pan alemán, un pan francés, el mejor croissant del país. ¿Lo hacen allá? En la terrena, hay una panadería francesa Jesús, donde usted puede encontrar pan fresco todos los días. Hay un dominicano que trabajaba con unos franceses en las terrenas que se llama negro, entonces le dicen el pan de negro, y ese es un pan, maravilloso. Don también. Pedro, yo quisiera, como el Senado está evaluando, sacarlo de ese tema tan apasionante, sé que vino con esa agenda no temática de hablar del desarrollo turístico de su provincia que usted representa en la Cámara Alta, pero ya casi están terminando las evaluaciones para el Pleno y algunos cargos a lo interno de la Junta Central Electoral. ¿Hay alguien salvable en ese pleno actual de la Junta Central Electoral que pudiera, por ejemplo, quiero referirme a su amiga Carmen Inver Brugal? ¿Se pudiera salvar algo? Mira, yo no soy miembro de la comisión de evaluación, pero te aseguro que ha habido muchas personas capaces, jóvenes, extraordinarios, y la mayoría de la gente que va a ser elegido, tenemos un criterio que tengan valores democráticos y que sean personas independientes. Ese es el criterio fundamental, que ha primado en los senadores. Después, obviamente, pasará al Pleno. Esa comisión tiene que presentar una terna, y el Pleno es que va a decidir quiénes van a ser los jueces. Pero yo creo que ya hay que darle una oportunidad a nuevas caras. El país está en un proceso muy rico de renovación, y creo que hay que apostar, por nuevos rostros en la vida pública dominicana. Es un factor determinante la alternabilidad para el fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias, doctor Pedro Catrén. Compañeros, ha sido una conversación que entiendo debe tener una segunda parte, claro, porque son muchos los temas que quedan sobre el tapete. Siempre es bueno conversar con gente inteligente y que tiene cosas que aportarle al país. Gracias, don Pedro.